Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Hoy no estamos discutiendo un tema técnico. Hoy estamos frente a una decisión de fondo. ¿Queremos transformar el Poder Judicial o queremos simular lo que hacemos? Porque hay que decirlo con claridad. Este dictamen que hoy se presenta no es una reforma de transformación. Es un dictamen construido desde el poder panista para conservar el poder panista. Nos lo quieren vender como una reforma alineada con el proyecto nacional, como parte de la transformación que vive México, pero la realidad es otra. 1. No es la reforma que propuso nuestro movimiento. 2. No es la reforma que mandató el pueblo. 3. No es la reforma que encabeza nuestra presidenta. Es un dictamen panista pintado de transformación, pero construido con las mismas prácticas de siempre. Aquí no se está abriendo el Poder Judicial, se está cerrando. Se están poniendo candados para que solo puedan participar los de siempre. Los que debían de ser cambiados, esos en esta propuesta son los privilegiados. Se están dejando vacíos para que después, en leyes secundarias, se pueda controlar lo que hoy no se atreven a decir abiertamente. Porque ese es el fondo del problema. Lo importante no lo están poniendo en la Constitución, lo mandan a leyes secundarias que mañana, con menos votos, menos consenso, puedan cambiar las reglas a conveniencia. Eso no es técnica legislativa, eso es estrategia política para mantener el control. Y lo decimos con responsabilidad. Este dictamen tiene elementos cuestionables en su constitucionalidad, tiene ambigüedades, tiene vacíos y peor aún, tiene el diseño a modo para que los mismos de siempre sigan decidiendo. Las mismas familias, los mismos grupos, los mismos intereses. No quieren soltar el Ejecutivo, no quieren soltar el Legislativo, no quieren soltar el Poder Judicial. Mi voto será en contra en lo general. Será en contra de este dictamen panista porque no incluyó las propuestas que la mayoría de los integrantes de la 4T presentamos en nuestras iniciativas. Y no puedo ir en contra de lo que yo misma propuse. Será en contra de este dictamen panista porque en su ignorancia argumentan que la Constitución no puede contener el proceso de la elección, pero obvian el hecho de que esto ya pasó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a propuesta de Andrés Manuel López Obrador y por lo menos 20 estados que ya realizaron reformas constitucionales, aún en contra del PAN. Será en contra de este dictamen panista porque adolece de constitucionalidad en varias de sus partes, como lo señaló el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia el día de ayer al declarar que esta reforma será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya sucedió en otros estados. Será en contra de este dictamen panista porque el propio coordinador de los diputados del PAN confesó que la Escuela de Formación Judicial expulgará a todos los aspirantes, revisará requisitos y les aplicará exámenes, dándole facultades a esta escuela que corresponden a los comités de evaluación, situación que ya ha sido declarada inconstitucional, además de que los propios integrantes del Poder Judicial pueden dar fe de que estos procesos solo sirven para que pasen los privilegiados. Será en contra de este dictamen panista porque es totalmente ilegal lo que ya se propone votar, toda vez que ya existe un dictamen sobre las mismas iniciativas del 2024, del 24 de abril del 2025, y sin fundamento y facultad alguna de las Comisiones Unidas, emitieron un nuevo dictamen sobre las mismas iniciativas el pasado martes 24 de marzo. Y esta legislatura
ya sabe qué pasa cuando se realizan ese tipo de fraudes al proceso legislativo. Mi voto será en contra, pero presento con fundamento al artículo 67 de la Ley Orgánica reservas en los artículos 2, 27, 28 y 30 del dictamen. No como un trámite, no como un formalismo, sino como una defensa real del sentido de la reforma judicial. Reservas que buscan que la justicia tenga plazos claros y obligatorios, estableciendo que los asuntos se resuelvan en un máximo de 6 meses, porque la justicia tardía no es justicia. Que las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración queden claramente establecidas en la Constitución y no sujetas a leyes secundarias que puedan modificarse con facilidad. Que no existan estructuras que concentren o influyan indebidamente en el proceso, como la intervención inconstitucional de la Escuela Judicial en la evaluación de perfiles, evitando sesgos y controles indirectos. Porque lo que está en juego es muy simple. O construimos un poder judicial al servicio del pueblo o consolidamos un poder judicial al servicio de unos cuantos. Nosotros no venimos aquí a simular, no venimos a validar reformas a medias, no venimos a acompañar proyectos que traicionan el sentido de la transformación, porque la transformación no se negocia, la justicia no se maquilla y el poder judicial no puede seguir siendo un espacio de privilegios. La transformación no es un discurso, es decir, del lado que estás. Y hoy nosotros estamos del lado del pueblo y no del poder. Es cuanto. ¿Quién va a dar, Gerardo? ¿Para hechos, diputada? Es que como no está. Diputado Guillermo Vega, también para hechos se anota. Correcto. Tiene la palabra el diputado Guillermo para hechos. Gracias, presidenta. Esta iniciativa que estaremos por votar que votaremos en unos minutos, es producto del consenso de todos los partidos políticos de este Congreso. Tuvimos mesas técnicas donde estuvieron personas técnicas elaborando y construyendo el dictamen. Por supuesto que el PAN ahí estuvo, pero también estuvo Morena. Y yo quiero que recordemos que de origen Acción Nacional estuvo en contra de esta reforma, desde que la planteó el anterior presidente de México. Pero hoy tenemos que cumplir la ley y estamos obligados a llevar a cabo este proceso de reforma en Querétaro, y lo que estamos haciendo es construyendo la mejor reforma posible, escuchando también al Poder Judicial, que ha formado parte de las mesas de trabajo para poder impulsar y elevar este dictamen. Esta reforma local tiene todo lo que la reforma federal estableció. Elección popular de personas juzgadoras, jueces y magistrados serán electos por voto ciudadano, uno de los grandes puntos que estableció esa reforma. La sustitución del Consejo de la Judicatura por 2 órganos más, el órgano de administración judicial y el de disciplina judicial. La separación, por ende, de funciones administrativas y jurisdiccionales para evitar concentración de poder. Procesos de selección mediante comités técnicos con criterios de mérito, transparencia y paridad. Claro que nos interesa en Querétaro a todas y a todos que quienes libremente participen, pues sí cuenten con los requisitos y sí cuenten con los conocimientos. Participación de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en la postulación de candidaturas, garantizado en el dictamen.
homologación de requisitos conforme a la Constitución Federal, garantía de independencia judicial mediante remuneración irrenunciable y protección salarial, límite salarial ajustado al titular del Poder Ejecutivo Federal, restricción de fideicomisos y fondos no previstos en la ley para fortalecer la transparencia, y un régimen transitorio claro para definir los pasos de la elección en las leyes secundarias. Así que este dictamen cumple a cabalidad con el mandato del Congreso de la Unión. Desviarlo hacia temas partidistas, bueno, es derecho de cualquiera, pero no está diciéndose la verdad cuando se quiere establecer que lo hizo un partido, lo hicimos todos los que participamos de las mesas. Podremos estar a favor o en contra del dictamen por cuestiones jurídicas o políticas, pero yo tengo la plena certeza de que este dictamen reúne absolutamente el espíritu que estableció la reforma federal y por supuesto que estamos atentos a que en otros estados la Suprema Corte ya estableció a través de sentencias algunos artículos inconstitucionales precisamente porque en los otros estados cometieron errores de no alinearse a la elección, a la reforma federal. Nosotros estamos cuidando eso y adicionamos, por supuesto, temas como los medios alternativos de solución de conflicto, el tema de la justicia cívica, es decir, mejoramos la reforma sin modificar el espíritu de la misma. Así es que al votar hoy esta reforma, desde luego que estaremos cumpliendo con el requisito que nos estableció el Congreso de la Unión, estaremos sentando las bases para posteriormente en leyes secundarias, donde, pues si mal no recuerdo, no es el PAN el que tiene la mayoría de votos, lo tiene la 4T. Así que al hablar de que va a ser muy fácil después ganar con menos votos, pues serán ustedes, los de la 4T, los que tendrán más facilidad, pero estoy seguro que como hicimos en esta reforma constitucional, dialogaremos, acordaremos, porque este tema es un tema serio, es un tema importante en el que cuando menos 1,800 trabajadores del Poder Judicial y muchísimos ciudadanos sí están atentos a ello. Estamos cumpliendo con un buen dictamen. Es cuanto. Tiene la palabra la diputada Andrea Tovar para Hechos. Muchísimas gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a todas mis compañeras, mis compañeros diputados y a todas las personas que hoy nos acompañan. Entiendo y comparto las preocupaciones que se han expresado en esta tribuna. Nadie ignora los temas de fondo, pero también tenemos que ser responsables con las promesas que hicimos en campaña y responsables con el movimiento que representamos, el movimiento de la Cuarta Transformación. Seamos claros, si no avanzamos con la reforma en lo general, nos quedamos sin materia legislativa. Las reservas son precisamente el momento y el lugar en donde podemos ajustar y debatir de fondo todo lo que haya que ajustar y debatir. Lo demás es un posicionamiento meramente político. Pretender frenar ahora la reforma es solamente bloquearla sistemáticamente y sería incumplir con la responsabilidad que tenemos con el pueblo de Querétaro de que las jueces y los jueces, las magistradas y los magistrados sean electos por voto popular. Los ajustes que hay que hacer, los invito a que lo hagamos en las reservas. Todos los demás son posicionamientos que pretenden bloquear lo que hoy tenemos el compromiso de sacar, que es una reforma al Poder Judicial, que se trabajó en mesas, que se dialogó, que se consensó. Entonces yo invito a todas mis compañeras y mis compañeros legisladores a que seamos responsables con el proceso legislativo y a que atendamos las causas de fondo en donde las tenemos que atender, que es precisamente en las reservas que se pueden hacer al dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Tiene
la palabra a la diputada Perla Patricia Flores Suárez. Con el permiso de la mesa directiva, Honorable Congreso del Estado de Querétaro, compañeras y compañeros legisladores, invitados especiales, medios de comunicación y ciudadanos que nos siguen el día de hoy a través de las plataformas digitales. Hoy damos un paso importante en la transformación de la vida pública de nuestro Estado. La reforma del Poder Judicial que hoy se vota no es un hecho aislado, es parte de un proceso amplio que vive nuestro país, impulsado desde hace años por la convicción de que la justicia debe dejar de ser un privilegio y convertirse verdaderamente en un derecho al alcance de todas y todos. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, acompañamos esta reforma porque compartimos este objetivo: construir un sistema de justicia más cercano a la gente, más transparente y más confiable. Reconocemos que esta iniciativa incorpora elementos fundamentales que han sido planteados a nivel nacional, como la elección de personas juzgadoras, la reconfiguración de los órganos internos del Poder Judicial. Son cambios profundos que responden a una exigencia social legítima, que quienes imparten justicia también rindan cuentas al pueblo. Al mismo tiempo, es importante decirlo con claridad: toda transformación de esta magnitud siempre es perfectible. Y en este sentido, uno de los grandes debates que ha acompañado este proceso, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, ha sido el de la implementación. Desde nuestra visión, hubiera sido deseable avanzar con mayor celeridad hacia la elección de las personas juzgadoras, en congruencia con el espíritu de la transformación nacional. Sin embargo, también entendemos que los procesos locales tienen sus propios tiempos y condiciones. Por ello, hoy más que centrarnos en las diferencias, apostamos en la construcción de acuerdos, porque lo verdaderamente importante no es quién impulsa la reforma, sino que ésta funcione y le sirva a la gente. Nuestro compromiso es claro: acompañar la implementación de esta reforma, vigilar que se traduzca en resultados concretos y seguir impulsando que el acceso a la justicia sea cada vez más ágil, más humano y más cercano. Que esta reforma no se quede en el papel, que se convierta en una herramienta real para atender las demandas de las y los queretanos. Hoy votamos a favor con responsabilidad, con visión de futuro y con convicción de que la transformación de la justicia debe construirse con diálogo, con apertura y sobre todo pensando siempre en las personas. Es cuanto, Presidenta. Tiene la palabra el diputado Eric Silva. Muchas gracias, Presidenta. Saludo con respeto a la mesa directiva, asimismo a mis compañeros y compañeras legisladores que el día de hoy nos damos cita para discutir este tema tan relevante para las y los queretanos. De la misma manera, saludo a todas y a todos los presentes en redes sociales. Bueno, el día de hoy estamos discutiendo la reforma al Poder Judicial aquí en el Estado de Querétaro. Esta reforma es una reforma, o este dictamen que el día de hoy estamos discutiendo, es un dictamen que a todas luces lo que busca es simular que vamos a hacer una elección al Poder Judicial aquí en el Estado de Querétaro. Y les voy a decir por qué. Porque el verdadero objetivo de la transformación que inició a nivel nacional y el cual apoyamos, y lo digo aquí, y lo digo claro, apoyamos la reforma al Poder Judicial. Lo que no podemos apoyar es un acto de simulación aquí en Querétaro. El Poder Judicial debe ser un poder judicial cercano al pueblo, que imparta justicia, que imparta igualdad para todos y para todas, no nada más para unos cuantos. No debe de haber un Poder Judicial para ricos y otro para pobres. El Poder Judicial debe de ser expedito,
debe de ser responsable y libre de corrupción. Tenemos que tener un poder judicial que no responda a los intereses de los poderosos. Y en eso precisamente, en lo que viene plasmado, eso precisamente que viene plasmado, en una pequeña parte en este dictamen, podemos estar de acuerdo en la mayoría del dictamen, tal vez. Podrán decir que sí, que algunos de los participantes de este Congreso estuvieron trabajando con este dictamen. Quiero decir que las propuestas que nosotros tuvimos a bien mandar nunca nos dijeron si eran válidas, eran inválidas. Hasta el día de la votación del dictamen nos entregaron en ese momento su disque versión final del dictamen. Pero bueno, eso es lo que hoy precisamente se pretende frenar. ¿Y cómo? El cambio del Poder Judicial no debe de ser un capricho, debe de ser una realidad innegable, que tenemos que quitar todos los privilegios y toda la corrupción dentro de estas instituciones. Ese es el alma, esa es la esencia de lo que venimos a buscar. Pero aquí es justamente lo que el Partido Acción Nacional quiere conservar. Y digo Acción Nacional porque si es que me estoy equivocando, estas reservas que vamos a presentar, pues tendrían que ser apoyadas por nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Morena y de la Cuarta Transformación, dado que no creo que ellos estén de acuerdo de ir en contra de esta reserva. Y les voy a platicar qué es. A través de esta reforma intentan vender una falsa unanimidad. Nos quieren decir que hubo un consenso, que hubo un acuerdo. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del tema fundamental litoral, que es prácticamente uno de los puntos más importantes que queremos modificar, que es la llamada Escuela de Formación Judicial. En lugar de ser un órgano autónomo e imparcial, pretenden convertirlo en un filtro controlado por el propio Poder Judicial. Es decir, quienes hoy ya tienen el control serían quienes decidan quién teóricamente puede competir en esta elección. Ellos pueden poner y quitar candidatos. Entonces, ¿de qué sirve que hablemos de que hay una democracia, de que nos alineamos a los 10 puntos, de que estamos, y todo lo que mencionó el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, si al final del día es una simulación? Porque esta escuela va a decidir, con base en lo que se está por aprobar el día de hoy, quiénes entran y quiénes no a esta elección. Y en los 3 comités, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y esto traiciona el espíritu de la reforma nacional. Esto limita el derecho del pueblo de Querétaro a participar y acceder a la justicia. Esto es subestimar la capacidad democrática de la gente. Pero eso no es lo único. Este dictamen también está hecho al vapor, y aunque dicen que lo vinieron trabajando mucho tiempo, la realidad es que no. Y la muestra la vimos el día de la comisión. Incluso nuestro compañero, el diputado Maximiliano, no traía la última versión en ese momento. Pero bueno, habrá quienes se atrevan a decir que sí, que ya todos teníamos el dictamen, que ya todos los conocíamos, cuando creo que el diputado, en un espíritu de construir, no de ir en contra, dejó claramente en evidencia que este fue un trabajo a puerta cerrada entre unos cuantos nada más. Este dictamen está hecho al vapor, con prisas y con la intención de complacer a los de siempre, al grado de caer en errores graves de inconstitucionalidad. La omisión del escalonamiento en el Tribunal de Disciplina Judicial no es un detalle menor, es una pieza clave para garantizar una transición ordenada y funcional. Eliminarlo demuestra que no busca transformar el sistema, sino cumplir en la apariencia sin tocar el fondo. Por eso el día de hoy hay que decirlo, y hay que decirlo con claridad. Votar a favor de este dictamen tal y como está es votar por la continuidad de los mismos de siempre. Es respaldar una clase política y judicial que la gente ya rechazó en las urnas. Votar a favor de este dictamen así como está es darle la espalda al pueblo de Querétaro, es bloquear su derecho a la justicia verdadera. Y nosotros no pretendemos y no vamos a ser parte de esta simulación. Es por eso que de igual manera anuncio que con base al artículo que nos lo permite, vamos a presentar las reservas al artículo 30, 28 y cuarto transitorio, en donde esperemos de llevar a cabo
estas modificaciones y estas reservas le estaremos garantizando primeramente tres cosas fundamentales. La primera va a ser que no sea una simulación este proceso y que todos los abogados y todas las personas que nos están viendo y escuchando allá afuera y que les gustaría, que son expertos en la materia jurídica y que les gustaría ser parte de un poder judicial y que tienen las ganas de poder pertenecer a esta institución, pero que han sido maniatados toda la vida por una cúpula de poder, decirles, estamos con ustedes. Y es por eso que vamos a cambiar eso. Segundo punto, y le hablamos a las y los queretanos, que están hartos en mi distrito de tener jueces a modo, jueces que están al servicio del poder, que vemos cómo bufetes jurídicos meten una demanda de embargo y que 24 horas después ya los están embargando. Eso es corrupción, señores, aquí y en cualquier lado. Toda esa gente que está en la cárcel y que no se le fija un plazo específico para poder ser sentenciado y que se avientan años y años y que al final terminan diciéndole, disculpe, usted tenía razón. Lo hacemos por toda esa gente, lo hacemos por todas esas personas que han sido defraudados y defraudadas por cajas populares que al amparo del poder no les permiten o no avanza su juicio porque un juez dice que no tiene los elementos suficientes. Lo hacemos por todos y todas estas personas. Y para cerrar, no venimos nada más a cumplir, no venimos nada más a dar un trámite, no venimos nada más a decir, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Venimos a hacerlo, pero tenemos que hacerlo bien. Porque Querétaro merece eso. Porque las y los queretanos están esperando que aquí verdaderamente haya un cambio. No voy a salir de esta sala sin dar esta batalla, porque sé que al menos en mi distrito mucha gente se queja del Poder Judicial y cada vez se empapan más en el tema y quieren cambiar ese Poder Judicial. Y no voy a salir de aquí diciéndoles que el día de hoy avale algo para que se sigan quedando los mismos de siempre. Es cuanto. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la diputada Juliana Hernández. ¿Quién? El diputado Sinue. Tiene la palabra el diputado Sinue para hechos. Con la venia de la mesa directiva, muy buen día, compañeras y compañeros de este poder. Es un día importante, trascendente para la vida pública de nuestro estado. Estamos discutiendo justamente una reforma constitucional que en su momento el proyecto de la Cuarta Transformación, encabezado en su momento por Andrés Manuel López Obrador, y en la estafeta la hoy presidenta doctora Claudia Sheinbaum, pues proponían y mencionaban el diagnóstico en la situación que padece nuestro país en el tema de la corrupción en el Poder Judicial a nivel federal y en algunos estados. Y justamente la gente decidió en las elecciones 2024, con esta propuesta que fue contundente, pues darle el apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación, a la presidenta, a nuestros legisladores federales, que nos pedimos tener una mayoría y poder hacer estos cambios constitucionales. Y que hoy, al dar ese cumplimiento, el poder de la Unión, tarde, nos tardamos casi un año. Debimos hace un año haber resuelto este tema y debimos haber cumplido por lo menos una parcialidad de las elecciones del 25 de los juzgadores. Y coincido totalmente con lo que argumenta mi compañero Eric Silva. Justamente se pretende, y es esto la idea de la renovación de un poder judicial donde los ciudadanos sean ellos quienes decidan a sus juzgadores,
Si los 3 poderes del Estado mexicano ahora vamos a ser sometidos por el escrutinio del pueblo de México. Es un gran avance, compañeros, no es menor. Y hoy lo que tenemos es cómo lo adecuamos a nuestro Estado. Y aquí, como en cualquier lado de nuestra vida, cada quien se hace responsable y asume esa responsabilidad como quiere, ¿no? Y yo en lo personal, en referencia a lo que hacen los compañeros, porque parte del instrumento de selección, justamente es parte sustantiva, ¿no?, de los mecanismos de selección, es que podamos tener estos comités de selección. Y bueno, tuvimos una expertise el año pasado con estos comités encarados en los 3 poderes a nivel federal. Ya que anunciarlo también, la comisión dictaminadora del Poder Judicial fue omisa en su momento, ¿no? Yo espero que no caigamos nosotros también en ser omisos con esta operación de esta comisión dictaminadora. Y justamente en estas reuniones técnicas que se tuvo con los equipos, ¿no?, porque hay que entender primero es un tema técnico que obviamente va emparejado a lo político, pero también hay que decirlo que no había mucho también que exponer. Ya teníamos el mandato constitucional, ya tenemos una horma, ¿no?, constitucional donde no podremos salirnos y orientarlos, que fue lo que se vio. Y es más, se habló de tropicalizarlo y siempre queretanizarlo, ¿no? Y por eso se dieron estas discusiones, revisiones técnicas. Y yo voy a pedir si me permite, a la presidencia de la mesa directiva que se pueda leer el artículo 28, porque en particular ahí se hace mención de cómo estos comités, ¿no?, van a estar por encima de esta institución del Poder Judicial, ¿no? Así, van a colaborar nada más, ¿no? Y es un tema que yo en lo personal sí cuidé mucho, porque parecía que en la primera redacción estaba por encima de estos comités, de estos seleccionadores, ¿no?, de selección, y que si una discusión con el Poder Judicial en este tema, con la propuesta del Ejecutivo Estatal, ¿no?, y que se dio con mucha claridad que esta instancia judicial solamente colabora en el sentido de esta comisión dictaminadora. Entonces, a mí sí me gustaría, presidente, que se diera para que todos tengamos esta claridad y no estemos con una lectura errónea y que todos podamos tener una lectura concreta de este hecho. Y si no es así, poderlo, efectivamente, como dice el compañero Eric Silva, podernos pasar una reserva y poderlo mejorar esta propuesta, porque es ahí donde podremos nuevamente, en estas reservas, pues llegar también a un consenso y platicarlo, ¿no?, en este tema. Pero a mí sí me gustaría, porque ya tocamos varias veces este tema, y que se pudiera dar lectura al artículo 28, que hace referencia a este contenido de esta propuesta que se dio. Muchas gracias, es cuanto. Tiene la palabra la diputada Andrea Tobar para Hechos. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Nuevamente tomo esta tribuna para hacer una reflexión. Por supuesto que la Cuarta Transformación está a favor de una transformación completa del Poder Judicial. Por supuesto que queremos que la gente tenga acceso a una justicia pronta y expedita, como lo marca nuestra Constitución. Por supuesto que queremos un Poder Judicial renovado. Pero eso no lo podemos hacer si ni siquiera avanzamos en la ley general. Votar en contra del dictamen implica que no exista ni siquiera materia para seguir discutiendo, que nos quede bien claro eso. Todos los ajustes, todas las reservas, todo lo que busquemos modificar, lo podemos hacer en las reservas. Si hay interés de corregir, hagámoslo en donde tiene que ser. Dejemos de simular y permitamos que avance para corregir en las reservas
o asumamos que lo que realmente buscamos es que esta iniciativa no pase. Entendemos la preocupación, entendemos que no hay justicia, entendemos que tenemos un grave problema, pero también tenemos que avanzar en lo general para poder seguir discutiendo en las reservas. Nuevamente, la batalla se da en donde se tiene que dar, que es en esta tribuna y que es al momento de proponer reservas para modificar el dictamen con el que no se está de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada Juliana Hernández Quintana. Diputadas, diputados, a todos los compañeros que hoy nos acompañan. La votación del día de hoy es una evidencia de la democracia. Que viva la democracia, porque hoy vivimos la democracia. Porque aquí hay diferencias, hay muchas diferencias. Hasta en la 4T se evidencian las diferencias. Sin embargo, después de meses, después de discusiones, después de trabajo, llegamos a un acuerdo. Y hoy celebro ese acuerdo. Mas me conocen, compañeras y compañeros, no puedo quedarme callada ante la idea de mencionar, de clarificar esas diferencias. Porque desde Acción Nacional y en lo personal, no acompaño la idea de llevar la función jurisdiccional a una lógica de la competencia electoral. Porque juzgar no es hacer campaña. La toga no debe de convertirse en propaganda, ni la justicia en una contienda de popularidad. Quien juzga ejerce una de las labores más sagradas, y sí, digo sagradas, del Estado. Porque quien juzga decide sobre la vida, sobre el patrimonio y sobre todo, en muchas ocasiones, sobre el destino de las personas. Por eso, la dignidad de la función judicial exige prudencia, preparación, ética, pero sobre todo imparcialidad. Tampoco podemos aceptar el lenguaje, sí, muy seductor, con el que se le habló a la gente sobre austeridad, sobre igualdad, cuando en el fondo lo que se quiso construir fue un modelo de subordinación, un intento de debilitar la independencia y hacerlo funcional al poder oficialista. Por ello, este Congreso local no fue un mero espectador ni un replicador automático de las decisiones de la Federación, del Ejecutivo Federal, seamos claros. Se cumplió con el deber de analizar con profundidad, de adaptar con responsabilidad y, en su caso, de corregir aquello que no correspondía a las necesidades y al estilo de nuestro Estado. Un estilo de eficiencia y un estilo de profesionalismo. Por ello, votar a favor no es traición a estos principios, es lealtad al orden constitucional. Y sobre todo, debo de considerar que gracias a tomarnos el tiempo necesario para escuchar a expertos, a los jurisconsultos, en esta reforma se considera algo elemental, algo crucial, que en eso coincidimos, que la reforma, que la justicia llegue a todos, pero en especial y particularmente a los más necesitados. Porque reconocemos con responsabilidad y sin evasivas que este sistema de justicia enfrenta retos profundos. Sí, la ciudadanía demanda tribunales más cercanos, resoluciones más prontas y el combate frontal a cualquier tipo de corrupción. Esa exigencia es total, absolutamente legítima, lo reconocemos y tenemos la obligación de atenderla. Por ello, celebro y aplaudo y voto con orgullo la adhesión constitucional de los métodos alternativos de solución de controversias.
La Constitución lo establecerá y nuestra conciencia también, que la justicia debe de ser pronta y expedita, porque no todos los conflictos entre particulares deben de llegar a ser judicializables. No se deben de judicializar todos. Mediación, conciliación, arbitraje. Es un ejemplo del verdadero compromiso de quienes más lo necesitan, de los más vulnerables. Ahí está el real compromiso. Y en esta reforma hay otro punto clave que para algunos ha sido muy debatible y que no les gusta, y que para mí es un no negociable de por qué acompaño esta reforma, y es la Escuela de Formación Judicial. Y lo repito, formación, capacitación, certificación y actualización de los juzgadores. La carrera judicial hoy se establece bajo principios de excelencia, imparcialidad y objetividad. Y no es menor, porque la columna vertebral de cualquier sistema judicial serio es la formación, es darle la importancia al juzgador. Importa su conocimiento, su pericia, su excelencia. Pienso en todos aquellos hombres y todas aquellas mujeres que probablemente desde muy jóvenes decidieron dedicarse a esta vocación de impartir justicia, que muchos de ellos ingresaron a un juzgado como meritorios, en los que estudiaban, trabajaban, no ganaban ni un solo peso con la condición de adquirir experiencia. Porque, lo repito, ser juzgador no es cualquier cosa. Porque un juzgador debe tener el conocimiento, la experiencia y la vocación para decidir sobre las personas, sobre el destino de las personas. Pienso en todos aquellos que sí fueron honestos y que dedicaron tiempo, esfuerzo, sacrificio, que se desvelaron, que llevaban expedientes a sus casas, sacrificaban tiempo con su familia para cumplir con esta vocación. Esta reforma enaltece, dignifica y reconoce a aquellos hombres y aquellas mujeres que han sido tan tachados y han sido tan desprestigiados y que no lo merecen. Por eso hoy celebro que esta reforma pudo llegar a un consenso, pudo llegar a una conciliación, pudo llegar a ciertos acuerdos. Ya señalamos las diferencias, pero ahí está la calidad de la democracia, de encontrar puntos de unión, de encontrar puntos de acuerdo y de ser sinceros, porque realmente lo que queremos aquí es servir a Querétaro, es cuidar a Querétaro, es luchar por Querétaro. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Tiene la palabra el diputado Homero Barrera. Muchas gracias a la mesa directiva con su venia. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores. Saludo con aprecio también a los presentes aquí en el Congreso del Estado, a los medios de comunicación, personal que labora en la legislatura, personal del Poder Judicial que hoy están aquí. La cuarta transformación da un paso más en Querétaro. Quiero iniciar este posicionamiento agradeciendo puntualmente a quienes sumaron voluntad política para que esta reforma trascendental sea una realidad en nuestro Estado. También agradecer puntualmente a las y los técnicos que trabajaron esta reforma, abogadas, abogados, expertos que estuvieron desde hace tiempo trabajando para afinar este dictamen, incluyendo especialistas del Poder Judicial local, de aquí de esta legislatura también y de los diversos grupos y fracciones de esta soberanía. En especial quiero agradecer a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, encabezada por la destacada jurista, compañera y amiga Estela Damián Peralta, quienes a través de su equipo han estado al pendiente de los avances y el contenido de la reforma, y lo cual permite salvaguardar la esencia de la reforma federal. En lo personal estamos agradecidos que nos estuvieron recibiendo y que hasta el día de hoy hemos seguido trabajando en forma coordinada, recibiendo sus observaciones y arrastrando el lápiz de manera muy cercana para llevar a cabo esta reforma.
Hace unos días celebramos el bicentenario del Poder Judicial en Querétaro y me atrevo a afirmar que desde aquel entonces no se había tenido un acontecimiento tan relevante como el que hoy sucede aquí en esta legislatura. Me refiero a la discusión e inminente aprobación de esta reforma en materia judicial. Hoy puedo asegurar que le estamos cumpliendo a Querétaro y que por fin estamos a punto de traer un anhelo promovido desde la Cuarta Transformación, que es la democratización del Poder Judicial, y donde ya no será el gobernador ni los grupos de poder quienes elijan a los juzgadores. Ahora será el pueblo de Querétaro quien, a través de su voto directo, secreto y personal, elija a los que estarán impartiendo justicia en nuestro estado. Reconozco también el trabajo y aportes del Poder Judicial, quienes con sus comentarios, ajustes y aportaciones pudimos ver y estudiar los modelos que se implementaron en otros estados, reconocer las áreas de oportunidad y, posterior a ello, poner en la mesa una propuesta sólida y consolidada. La propuesta de reforma constitucional que hoy se plantea sigue la estructura vigente de nuestra Carta Fundamental, un documento compacto en el cual se plasman principios básicos y generalidades y que se remite a la legislación secundaria diversas particularidades. Sin embargo, para este tema contemplará aquellos puntos irreductibles que tanto la Constitución Federal como el movimiento de la Cuarta Transformación hemos impulsado aquí en nuestro estado. Quiero destacar, compañeras y compañeros, varios puntos que han sido fundamentales para la realización de esto que votaremos el día de hoy. Número uno, y primero de ello, es muy importante, es que la totalidad de los cargos de jueces y magistrados serán puestos a elección de voto popular el próximo año 2027. La insaculación para selección de perfiles, destaco que esto se plasma puntualmente en el artículo 28, apartado B de la fracción cuarta, la cual permitirá que, una vez cubiertos los requisitos, será por insaculación que se determinen los perfiles que van a la boleta, tal como se hizo en el ámbito federal. También la prohibición de que puedan acceder a esos cargos quienes recientemente han tenido la prohibición de que quienes puedan acceder a estos cargos, quienes recientemente han tenido cargos estatales y federales. El procedimiento detallado para la elección de cargos, así como requisitos puntuales. También la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Remuneración que no supere a la de la Presidenta de la República. Posibilidad de participar a los actuales jueces y magistrados. Prohibición de fondos y de fideicomisos. Fiscalización a detalle y prohibición del financiamiento público y privado. Exclusión, ya por último termino con estos puntos, que es la exclusión de partidos políticos en los procesos de elección. Con esta reforma que hoy se plantea la Constitución local, la Cuarta Transformación le cumplimos al pueblo de Querétaro, que nos eligió y que exigía un nuevo modelo de justicia para nuestro estado, que sea rápida, que sea justa, que sea expedita y apegada a derecho. Un pueblo que se ha cansado de los privilegios de algunas clases y que en las calles no ve reflejada una real mejoría. Votaré a favor del presente dictamen y destaco que esta tarea no termina aquí, compañeras y compañeros. Aún vienen muchas otras leyes que habremos de analizar como legislación secundaria para dar operatividad a esta reforma. Ya para concluir, quiero hacer un llamado a que dejemos de lado la mezquindad que nada aporta. Compañeras y compañeros, les recuerdo que estamos aquí porque la ciudadanía eligió un cambio para nuestro estado. Y dentro de ese cambio también el no ser crítico sin fundamento o solo por capricho. Desde aquí quiero decirles que viva la justicia para el pueblo y que viva la transformación para Querétaro. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Tiene la palabra la diputada Teresita.
Muchas gracias. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, saludando a las personas que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación, diputadas, diputados, solamente comentar que se votará a favor en lo general y presentaré una reserva al respecto a los siguientes artículos. Artículo 30, párrafo séptimo, artículo séptimo transitorio y artículo cuarto transitorio. No obstante, el participar, el comentar y aportar, es importante que se haga la reflexión, el respeto y que todos tenemos el derecho y contamos con el apoyo de nuestra confianza ciudadana para aportar los conocimientos jurídicos, técnicos a esta reforma. Es por eso que se presentará una reserva como coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano en este Congreso del Estado. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mauricio Cadenas. Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con gusto a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, a quienes nos acompañan en galerías y a quienes nos ven a través de las redes sociales oficiales de este Congreso. El dictamen que hoy discutimos es de gran relevancia para el país y para nuestro Estado. Si bien la Constitución Federal establece lineamientos generales, no podemos perder de vista que cada entidad enfrenta realidades distintas en el acceso a la justicia. El rezago, la desigualdad y las condiciones territoriales nos obligan a pensar estos cambios desde lo local, con responsabilidad y conocimiento con causa. Sí, es nuestra obligación cumplir con el mandato constitucional, pero hacerlo bien es lo verdaderamente importante. No se trata solo de armonizar normas, sino de asegurarnos de que estos cambios realmente fortalezcan al Poder Judicial, que garanticen su independencia y que generen confianza en la ciudadanía. Uno de los puntos que más preocupa es la elección por voto directo de quienes integran el Poder Judicial. Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional creemos que la justicia no debe depender de la popularidad, sino de la preparación, la trayectoria y la autonomía de quienes tienen la responsabilidad de juzgar. Llevar estos cargos al terreno electoral no es solo un cambio menor, implica abrir la puerta a presiones externas y poner en riesgo la imparcialidad que la ley exige. Y precisamente por ello es importante entender que este no es un tema aislado. Aunque este dictamen responde a lo establecido en la Constitución Federal, no nos exime de señalar con claridad los riesgos ni de exigir que su implementación se realice con el mayor cuidado posible. Porque si de verdad queremos proteger la imparcialidad del Poder Judicial, no basta con discutir cómo se eligen sus integrantes, también debemos cuidar cómo funciona por dentro. Es indispensable que existan estructuras sólidas para la administración de los recursos y para la supervisión de su desempeño. Separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas no es un detalle técnico, es una condición necesaria para evitar interferencias y garantizar decisiones libres e independientes. En este sentido, la discusión sobre la austeridad debe abordarse con responsabilidad. Coincidimos en que el ejercicio del poder público debe ser austero, pero hay una línea que no se puede cruzar. Ahorrar no puede significar debilitar. Porque cuando se compromete la calidad institucional o se pierde talento, lo que se debilita no es una estructura, es la capacidad del Estado para impartir justicia. Cambios de esta magnitud requieren diálogo, apertura y voluntad de construir en conjunto.
Escuchar a la sociedad, a especialistas y a quienes forman parte del sistema de justicia no es una concesión, es una obligación. Solo así podremos lograr reformas legítimas y duraderas. Para finalizar, estoy segura que muchas y muchos de ustedes se preguntan por qué vengo vestido de charro. Además de ser un atuendo de gala y del orgullo personal que representa portar este traje propio del deporte nacional que practico, este traje encarna valores que han acompañado a México a lo largo de su historia: honor, disciplina, respeto y compromiso. Esto no es un símbolo vacío, es una expresión de identidad y de rectitud. Y son justamente esos valores los que deberían guiar a nuestras instituciones, porque un país no puede sentirse orgulloso de su historia si no es capaz de garantizar justicia en su presente. La legalidad y la tradición no están separadas, al contrario, convergen en un mismo propósito: construir un México donde haya orden, certeza jurídica y donde las reglas se apliquen sin distinción. Y así, como el traje charro, el Estado debe transmitir confianza y deberá hacer sentir orgullosos a sus ciudadanos. Algo que solo se construye cuando la justicia es imparcial, cuando las instituciones funcionan y cuando las familias saben que sus derechos están protegidos. México se sostiene tanto en su historia como en sus instituciones, y fortalecerlas es una responsabilidad que tenemos todas y todos los que estamos aquí presentes. La justicia no puede depender de momentos políticos ni de mayorías circunstanciales. Debe ser firme, constante y estar siempre al servicio de la ciudadanía. Ese es el compromiso que hoy nos toca asumir. Es cuanto, Presidenta. Tiene la palabra el diputado Edgar Insunza. Con el permiso de la mesa directiva, buenos días a todas y a todos. Hoy, desde esta tribuna, quiero dejar en claro que como Grupo Legislativo de Morena acompañamos el dictamen que hoy se somete a votación. Lo hacemos con plena convicción, porque el trabajo que hoy culmina no es producto de la improvisación, es resultado de un proceso serio, responsable y constante, construido a través de mesas de diálogo. Se trata de un esfuerzo colectivo que ha tenido como eje central preservar el espíritu de la reforma al Poder Judicial de la Federación en cumplimiento del mandato de la Constitución, particularmente en el artículo 116. Hemos sostenido una postura firme e irrenunciable respecto a las bases de la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, para que Querétaro no se quede atrás en esta transformación de fondo. En este proceso se han escuchado todas las voces, incluyendo al propio Poder Judicial. Esto nos ha permitido construir un dictamen que respeta el mandato constitucional y al mismo tiempo atiende las inquietudes y necesidades del ámbito local. Hemos sido cuidadosos de no incorporar disposiciones que contravengan al texto constitucional, porque la supremacía de la Constitución no admite excepciones. Nada puede estar por encima de ella ni de ir en su contra. Quiero agregar que nuestro trabajo no concluye aquí. Seguiremos atentos y comprometidos en la construcción de las leyes secundarias para asegurar que nada quede al margen y que el espíritu de esta reforma no se distorsione en su implementación. Hace unos meses, desde esta misma tribuna,
este grupo legislativo alzó la voz para acompañar una exigencia legítima de las y los queretanos. Y decía, reforma judicial ya. Hoy, con responsabilidad y de cara al pueblo, podemos decir que hemos cumplido al hacer realidad la reforma judicial en nuestro Estado. Hemos cumplido al garantizar que las y los ciudadanos participen en la elección de jueces y magistrados. Hemos cumplido al traer a Querétaro una de las transformaciones más importantes de la vida pública nacional. Hoy también lo afirmo con certeza y convicción, seguiremos cumpliendo, deseando que a Querétaro llegue la política humanista y progresista que impulsamos desde nuestro movimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Eric Silva para Hechos. Muchas gracias, presidenta. Pues muy rápido ya para que podamos pasar a las reservas y llevemos el tema de la votación. Nada más aclarar, el coordinador de Morena sí dice que toda la fracción vamos adelante. Bueno, en este caso decirle que no es así del todo. La realidad es que hubiera estado muy bien el haber podido platicar y consensuar todas estas reservas que vamos a llevar a cabo para que hubieran sido integradas en el dictamen. Y entonces sí, hubiéramos ido todos sin ningún problema. ¿Cuál es el tema? Pues que esa es la realidad de cuando no hay un espacio para poder pues de cierta manera platicarlo en ese sentido. Entonces, quiero aclarar, nada más lo digo, no estamos en contra de la reforma al Poder Judicial, estamos en contra de ciertas cuestiones que se van a meter en el tema de las reservas y con esto, entonces sí, vamos a poder transitar y vamos a poder avanzar todos en conjunto. Si esto no se logra dar, bueno, pues ni modo, las posturas serán claras, pero nada más quería hacer esa aclaración. Ojalá esto se hubiera dado antes y no lo tuviéramos que estar haciendo aquí ahorita en este momento. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la diputada Andrea Tobar para Hechos. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Creo que es importante establecer lo que ha sucedido en esta legislatura a lo largo de 1 año y medio. Se presentó la reforma al Poder Judicial hace más de 1 año. Y el primer trabajo que se hizo en las Comisiones Unidas era un dictamen que ciertamente dista mucho del dictamen que hoy se está votando. Por eso yo quiero dejar aquí muy claro que lo que se ha avanzado y lo que se ha hecho en este dictamen que hoy se está votando ha sido mucho trabajo. Y si bien se platicaron algunas circunstancias, precisamente es en el momento de las reservas donde se tiene que hacer valer. Independientemente de la opinión que tengamos como integrantes de un grupo parlamentario, creo que es importante dejar algo claro. El primer dictamen no contenía, o predictamen, como le quieran decir, no contenía la tómbola, no contenía el tema del órgano de administración judicial, no contenía el tema del Tribunal de Disciplina y no contenía varios temas que hoy sí están en el dictamen. A lo mejor no todos estamos satisfechos con lo que se logró, pero decir que no hemos avanzado es mentir. Y uno de los principios de nuestro movimiento es no mentir, no robar y no traicionar. Y no traicionar al movimiento, no traicionar al pueblo de Querétaro y sobre todo no decir la verdad en este tema del dictamen. Se ha avanzado, se han cambiado cosas, se agregaron un montón de cosas y bueno, habrá quien diga por ahí es que la mayoría de Morena, déjenme les recuerdo algo, compañeras y compañeros,
para una reforma constitucional. Ningún partido político tiene los votos suficientes. Precisamente por eso hay que platicarlo. Y ayer la presidenta Claudia Sheinbaum nos dio una gran lección de lo que es la política. Hay que poner en el centro lo que es importante, así como ella lo hizo el día de ayer al señalar que lo importante es la reducción de costos en el tema del Plan B. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica, diputada para hechos. Gracias, presidenta. Nada más para pedir de favor que quede sentado en actas que lo que se está discutiendo y que se estará aprobando o rechazando quede de conformidad a lo establecido, en el que existen 2 dictámenes, en el cual como lo mencioné en mi discurso, ya se había aprobado un dictamen y ahora redictaminaron y ya se está aprobaron en Comisiones Unidas otro dictamen. Por favor, para que lo dejen en actas de que hay 2 dictámenes con precedente que se estaría impugnando. Gracias. Tiene la palabra la diputada Andrea Tobar para hechos. Compañeros, seamos serios. El dictamen que se votó en la comisión esta semana es el dictamen que estamos votando, es lo que contiene la Gaceta y ese es el proceso legislativo. Entonces, para que quede constancia en actas que a nosotros por proceso legislativo nos envían una Gaceta, que eso es lo que se somete a votación. Entonces, al final del día, nuevamente, si hay desconocimiento de la norma, pues hagamos la tarea antes de subir a la tribuna. Es cuanto. Ahora sí. De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito al diputado primer secretario someta a votación nominal en un solo acto el dictamen de referencia y registre el cómputo de votos, comunicando al final el resultado. Con todo gusto, presidenta. Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera. A favor. Diputado Homero Barrera McDonald. Diputada María Blanca Flor Benítez Estrada. Diputada Teresita Casada Rovirosa. Diputado Mauricio Cárdenas Palacios. Diputada Claudia Díaz Gallou. Diputada Perla Patricia Flores Suárez. Diputada Alejandrina Verónica Galicia Castañón. El de la voz, diputado Arturo Maximiliano García Pérez, a favor. Diputado Ulises Gómez de la Rosa. Diputada María Georgina Guzmán Álvarez. A favor. Diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar. Diputado Edgar Insunza Ballesteros. Diputada María Eugenia Margarito Vázquez. Diputada Zuli Yanira Mauricio Sixtos. Diputada María Leonor Mejía Barraza. Diputada Adriana Elisa Mesa Argaluza. Diputado Paul Hospital Carrera. Diputado Sinué Arturo Piedragil Ortiz. Diputado León Rangel Mendoza. Diputado Eric Silva Hernández. Diputada Laura Andrea Tobar Saavedra. Diputada Rosalba Vázquez Munguía. Diputado Guillermo Vega Guerrero. Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero. Gracias. Se informa a la presidencia que el resultado de la votación es de 19 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención.